El término Qulai-Fot, también escrito de muchas otras formas como Qliphoth, Qlipha, Quliphoth, entre otras variantes, proviene del hebreo, que significa literalmente cáscaras o pieles, una imagen muy poderosa que también puede interpretarse como materia o sustancia. La forma singular de esta palabra es Qulipha, y en el contexto de la mística judía, especialmente dentro de la Cábala, hace referencia a lo que podríamos llamar las sefirot oscuras, o las manifestaciones opuestas a las emanaciones divinas de luz y bondad. Estas Qulai-Fot representan, en esencia, las fuerzas del desequilibrio, la ilusión y la separación de lo divino. Son el reflejo de un mundo fragmentado, donde la unidad con la divinidad se ha perdido o distorsionado. En vez de fluir con la energía armónica de la creación, encarnan los bloqueos, los excesos y las sombras del ser. Dentro de la demonología, estas cáscaras también son descritas a veces como la primera emanación de impureza. Bajo esta visión, se las personifica como entidades que simbolizan la maldad y la desarmonía universal. No se trata de demonios malvados en el sentido clásico o maniqueo. Más bien, son fuerzas que encarnan desequilibrios, distorsiones o aspectos caóticos de la existencia, que se desvían del equilibrio divino y de la verdad última. El conjunto de estas energías ha sido representado en la tradición cabalística como el llamado árbol de la muerte o árbol infernal, en contraste con el árbol de la vida, que representa el orden y la luz del universo. Dado que se trata de una palabra hebrea, Qulai-Fot tiene múltiples formas de transliteración y pronunciación, dependiendo del idioma y del sistema utilizado. Así, podemos encontrar distintas variantes escritas que hacen referencia a la misma idea fundamental, las capas exteriores de la existencia que ocultan o separan del núcleo divino. En el estudio cabalístico, estos conceptos no solo son simbólicos, sino también profundamente introspectivos, pues las Qulai-Fot nos invitan a explorar las sombras internas y los desequilibrios del alma, para poder volver, poco a poco, al centro luminoso del ser. Thaumiel, el primero de los reinos oscuros del árbol de la muerte, es el dominio del conflicto eterno. Aquí no hay unidad, sino una división que se resiste incluso a sí misma. Se dice que en Thaumiel coexisten, pero enfrentados, dos poderosos regentes, Moloch y Satanás. Este reino representa la antítesis directa de Kese, la corona de la unidad divina. En vez de un centro luminoso, Thaumiel nos muestra el eco de una voluntad fracturada, donde la ambición y la soberbia toman forma como dioses en guerra. Moloch, con su culto al sacrificio, encarna la crueldad sin medida, mientras que Satanás, más que una figura diabólica popular, representa la oposición activa al orden divino. Haihidel, por su parte, es un reino que parece vibrar con una fuerza activa pero distorsionada. Aquí las energías se retuercen en formas de poder desbordado, de creación desviada hacia la destrucción. Sus regentes, Belial y Belcebú, encarnan esta corrupción del poder en diferentes aspectos. Belial, como señor del caos sin amo, promueve la independencia absoluta hasta la anarquía más corrosiva. Belcebú, conocido como el señor de las moscas, representa la corrupción, la putrefacción espiritual. En Haihidel, las pasiones no están al servicio del alma, sino del ego desenfrenado. Satariel se nos aparece como una sombra que oculta. Sibina, su opuesto en el árbol de la vida, representa la comprensión y el entendimiento profundo. Satariel en cambio encarna el velo, la máscara, la ilusión que impide ver con claridad. Su regente es Lusa Focale, una entidad que no busca la adoración sino el ocultamiento, el gobierno desde la penumbra. Satariel es un reino de secretismo, de sabiduría torcida, donde los buscadores se pierden entre espejos de falsedad creyendo haber hallado la verdad. En Namjikot, el brillo falso y seductor toma el centro. Esta Qulipha es reflejo distorsionado de Chisad, la misericordia. Aquí, sin embargo, la energía se manifiesta como esplendor vacío, como arrogancia disfrazada de belleza. Su regente, Astarot, es a menudo descrito como un espíritu de profundo conocimiento, pero también de tentación intelectual. En Namjikot, el saber puede corromper y la estética puede distraer del propósito espiritual. Es un lugar donde se exalta el ego a través del falso prestigio. Golahab es un dominio de fuego que no purifica, sino que destruye sin compasión. Si su contraparte es Geburah, la fuerza disciplinaria del árbol de la vida, aquí encontramos su corrupción,
la crueldad, el castigo sin propósito. Su regente, Asmodeo, es conocido como un demonio de la lujuria, pero también como un señor de la destrucción estructurada. Golahab habla del poder llevado al extremo, de la violencia racionalizada, del placer en la destrucción. Tahirion representa el esplendor en su forma más perversa, la mentira vestida de luz. Si Tiferet es el corazón radiante de la belleza y la compasión, Tahirion es su negación hipócrita. Su regente, Belfagor, es el demonio de la pereza, pero también de la invención sin alma. Aquí se crean maravillas para engañar, para alimentar el narcisismo, para disfrazar el vacío. Tahirion es el reino de la apariencia, donde todo parece iluminado pero todo está hueco. Arab-Sarak es el dominio de la falsedad emocional, del deseo que se disfraza de amor, de la pasión que consume sin dar. Contrario a Netzach, que habla de la victoria y la emoción pura, este reino es gobernado por Baal, quien encarna la seducción del poder a través de la manipulación. En Arab-Sarak, las relaciones están marcadas por el control disfrazado de afecto, y el placer se vuelve herramienta de dominación. Samael nos lleva a un territorio más profundo y ambiguo. Su nombre significa la desolación de Dios, o incluso la mano izquierda, y su presencia está teñida de misterio y contradicción. Aunque en algunas fuentes se le nombra como una Curifá en sí, realmente Adramelech es considerado su regente. Samael representa el veneno espiritual, el conocimiento que hiere, la disciplina sin amor. Es un reino donde la estructura reemplaza al espíritu, y donde el juicio se impone sin compasión. Gamaliel, por contraste, es un reino de sueños oscuros y deseos reprimidos. Aquí reina Lilith, la gran madre demoníaca, símbolo de la feminidad no domesticada. Gamaliel es el reverso de Yesod, la base espiritual del alma. En esta versión distorsionada, el subconsciente se convierte en un abismo de anhelos insatisfechos, de sensualidad que ahoga en vez de elevar. Lilith reina con una mezcla de belleza y amenaza, seducción y furia ancestral. Finalmente, Nehemot, a veces escrito como Naemot, cierra el descenso del árbol de la muerte. Este reino es el más cercano a lo físico, al mundo material. Es el eco de Malkut, el reino de la manifestación, pero aquí se presenta como corrupción, como materia sin espíritu. Su regente es Naa, figura femenina también asociada a la seducción y la degeneración. En Nehemot, el alma queda atrapada en el ciclo de la carne sin trascendencia, en la rutina vacía del mundo desconectado del alma. Es fascinante cómo estos reinos no solo describen entidades o demonios en un sentido mitológico, sino que también pueden entenderse como estados del alma, aspectos internos que se desvían de su armonía con lo divino. En la tradición mística de la cábala curifótica, los regentes son figuras enigmáticas y poderosas, profundamente ligadas a las fuerzas oscuras del universo. No son simples demonios en el sentido vulgar de la palabra, sino representaciones vivas de una energía distorsionada, de un principio espiritual que ha perdido su armonía original. Cada uno de ellos reina sobre una curifá específica, es decir, una de las cáscaras o esferas oscuras que conforman el árbol de la muerte, el reflejo invertido y desequilibrado del árbol de la vida. Estos regentes no solo gobiernan estas esferas, las encarnan. Son la personificación misma del principio divino, pero llevado al extremo, corrompido, desenfrenado o quebrado. Donde en el árbol de la vida hay sabiduría, en el árbol curifótico hay engaño, donde hay belleza, puede aparecer la vanidad vacía, donde hay justicia, puede nacer la crueldad. Por ejemplo, Samael, quien rige la curifá correspondiente a Jaad, no representa simplemente un ser malvado, es la distorsión del intelecto, la astucia usada para manipular, la palabra convertida en trampa. Cada regente opera dentro de su esfera como un guardián oscuro, sosteniendo las energías caóticas y destructivas propias de su dominio. Son obstáculos vivientes en el camino hacia la iluminación, fuerzas que prueban al alma, que retan su integridad y su claridad espiritual. Así, por ejemplo, Naa, la regente de Nehemot, no solo habita la materia corrompida, sino que gobierna las ilusiones más densas del mundo físico, aquello que parece real, pero que en realidad atrapa, desvía y seduce para alejar del despertar interior. Estos regentes no solo existen como conceptos simbólicos. En ciertos círculos esotéricos,
Se cree que pueden ser invocados o contactados durante rituales complejos y profundos. No es algo que se haga a la ligera, pues adentrarse en estas fuerzas implica riesgos espirituales importantes. Quienes lo hacen para buscar conocimiento prohibido, habilidades ocultas, o para explorar los rincones más oscuros del alma humana. Pero siempre hay un precio, porque estos encuentros no son inocentes. Cada regente puede ofrecer algo, pero también exige algo a cambio. A pesar de su reputación temible, hay una dimensión más sutil en todo esto. Estos seres, en cierto modo, también cumplen una función dentro del equilibrio cósmico. Al representar la corrupción, nos muestran dónde puede desviarse el alma. Al actuar como obstáculos, nos obligan a crecer, a enfrentarnos a nuestras propias sombras. Son el eco oscuro del universo que nos empuja, a través del caos, de regreso a la luz, si tenemos el coraje de atravesarlo sin ser consumidos. Dentro del vasto y misterioso universo de la Cábala, existe un concepto profundamente inquietante y a la vez fascinante, las Qulaifot. Estas no forman parte del árbol de la vida, sino que pertenecen a un mundo distinto, más denso, más terrenal y mucho más oscuro. Se le sitúa dentro del cuarto mundo de la creación, conocido en hebreo como Olam Ha'asia, el mundo de la acción, donde las cosas toman forma y se manifiestan de manera tangible. Es también el mundo de las conchas o cortezas, lo que la tradición llama Olam HaQulaifot, el mundo de las Qulaifot. Este mundo sombrío, compuesto de envolturas vacías y residuos espirituales, es una especie de reflejo distorsionado del universo material que habitamos. Nace, según la tradición cabalística, de los elementos impuros de tres de las sefirot superiores, Biná, entendimiento, Geburá, severidad o juicio, y Had, gloria o intelecto inferior. A partir de estos fragmentos impuros, se formó un sistema paralelo y corrompido que la Cábala denomina Qulaifot, literalmente, cáscaras, como si fueran las obras huecas y desechadas de la creación divina. Este sistema negativo no es caótico al azar, también está estructurado en 10 esferas, al igual que las sefirot del árbol de la vida. Mientras que las sefirot representan grados ascendentes de luz, conciencia y cercanía a lo divino, las Qulaifot funcionan al revés. Mientras más abajo se desciende en esta estructura, más oscuro y corrompido se vuelve todo. Las primeras dos Qulaifot ni siquiera tienen forma definida, son simplemente la negación, la ausencia de estructura. La tercera apenas marca el borde de la oscuridad. Y es a partir de la cuarta donde el escenario cambia radicalmente, surgen figuras claras, demonios concretos que encarnan los vicios humanos, los tormentos espirituales y los desequilibrios más profundos del alma. En lo más bajo de este árbol invertido gobierna Samael, un ángel caído que simboliza la intoxicación, la destrucción y la muerte espiritual. Junto a él está su consorte, Lilith, conocida como la demonesa de la seducción, la transgresión y el deseo incontrolable. Ambos representan una especie de trinidad oscura junto con una bestia no nombrada, una imagen inquietante que simboliza la inversión completa de los principios sagrados del árbol de la vida. Algunas corrientes gnósticas, especialmente las que surgieron en Castilla, ofrecen una interpretación aún más profunda de estas fuerzas. Según ellas, las Qulaifot no fueron un accidente ni una simple corrupción, sino una separación necesaria dentro del proceso mismo de la creación. En su visión, las Qulaifot emergen de lo que llaman la emanación de la izquierda, un lado oscuro pero necesario de la Ein Sof, el infinito. Este poder sucio, como lo denominan, recibe su fuerza principalmente de Geburá, la sefirá del juicio, y se compara a menudo con una cáscara que, al formarse, consume la luz interior. El Zohar, texto fundamental de la Cábala, menciona incluso un árbol externo o árbol del conocimiento, del cual surgen los llamados palacios de impureza, una especie de espejo oscuro de los palacios de santidad. Una de las enseñanzas más difundidas entre los sabios cabalistas sobre el origen del mal y de las Qulaifot es la conocida doctrina de los Nitzotzot, o chispas sagradas. Esta visión sostiene que, tras la caída de Adán y Eva al desobedecer el mandamiento divino y comer del árbol del conocimiento, algo se rompió en la estructura espiritual del universo. Las llamas santas, que originalmente brillaban en equilibrio, fueron expulsadas y encerradas en cáscaras vacías, las Qulaifot, dejando atrás fragmentos de luz atrapados en formas corrompidas.
Según algunas escuelas de pensamiento jasídico, durante la creación del universo, las 10 sefirot divinas fueron formadas con una especie de envoltura o cápsula, una kurifá. Estas envolturas no estaban preparadas para contener toda la fuerza de la Ein Saaf, y por eso, en un proceso llamado Sevirat HaKelim, la ruptura de las vasijas, muchas de ellas se quebraron. Especialmente las 7 sefirot inferiores no resistieron el torrente de energía divina. Lo que quedó fueron los restos, los fragmentos, las cáscaras, formas rotas, aún animadas por el eco del poder de Dios, pero incapaces de canalizarlo con pureza. De ahí surge la tensión que define el universo material, entre la luz que quiere elevarse y la oscuridad que la atrapa. Este universo curifótico no es solamente una mitología oscura. Para los cabalistas, es también una cartografía del alma humana. Habla de los desafíos internos, de las fuerzas de sabotaje que todos llevamos dentro. Pero también, en su raíz, nos recuerda que incluso en lo roto puede quedar una chispa de lo divino, y que el trabajo espiritual consiste en liberar esa luz, redimirla, y volverla a unir con la fuente de donde provino. Mientras las raíces de la tradición cabalística se hunden profundamente en la historia espiritual del pueblo hebreo, no faltan voces que, a lo largo de los siglos, han intentado explorar los rincones más oscuros y enigmáticos del universo. Entre ellas, destacan 2 hermanos, Jacob e Isaac a Cohen, místicos medievales cuya influencia fue tan discreta como profunda. Fueron ellos quienes formularon la enigmática teoría de la emanación de la izquierda, un concepto que abriría una nueva puerta hacia la comprensión del mal y de las fuerzas sombrías que habitan más allá del árbol de la vida. Basándose en un manuscrito raro y críptico que, según se decía, había sido hallado en Provenza pero que tendría su origen aún más lejano, en la ciudad de Damasco, estos hermanos sostuvieron una visión radical: el mal no era simplemente una ausencia del bien, sino una presencia activa nacida de las propias emanaciones de lo divino. Isaac a Cohen afirmaría que, en su sabiduría infinita, Dios, el Ein Saaf, lo ilimitado, había creado antes otros universos. Mundos enteros, con sus propias formas de vida, sus propias leyes, sus propias estructuras espirituales. Pero algo falló. En aquellos primeros intentos de creación, algo se torció. De esas creaciones anteriores, dijo Isaac, surgieron las Kulaifot, las cáscaras, huecas, y junto a ellas entidades como Samael y Gigit, no como simples demonios nacidos del caos, sino como sombras, residuos conscientes, de esa primera chispa divina que no logró completarse en armonía. Estos fragmentos de una creación fallida no fueron completamente destruidos. De algún modo, encontraron una grieta, un acceso, y se infiltraron en la nueva creación, la que habitamos nosotros, portando aún los restos de aquella antigua corrupción moral de seres que se habían entregado más al egoísmo, al deseo y al desequilibrio que a la luz. En el tratado que Isaac escribió, el Tratado sobre la emanación de la izquierda, esta visión cobra cuerpo. Allí se habla no solo de los orígenes oscuros del mal, sino de la forma en que estas entidades, como Samael y Gigit, pudieron proyectarse dentro del nuevo árbol cósmico, afectando la evolución espiritual de la humanidad desde sus cimientos. No eran simplemente enemigos externos, sino reflejos del desequilibrio que puede surgir dentro de la misma estructura divina cuando uno de sus aspectos, como la severidad, Geburá, se vuelve desproporcionado. De hecho, una interpretación moderna de estas ideas sugiere que las Kulaifot nacieron no tanto como resultado de un acto malicioso, sino por un desequilibrio interno dentro de la creación misma. En este relato, se retoma el mito del jardín del Edén con una perspectiva distinta. Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, el que revela tanto el bien como el mal, pero nunca llegaron a probar del árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran hecho antes? ¿O después? ¿O al mismo tiempo? Ese desequilibrio entre la sabiduría y la inmortalidad pudo haber abierto la puerta a fuerzas que debieron haber permanecido latentes. Según esta mirada, la Geburá, ese principio severo que delimita, juzga y restringe, habría concentrado demasiada fuerza, demasiada intensidad, sin el balance adecuado de Yes, la misericordia. Y fue en ese exceso donde se gestaron las Kulaifot. Es como si la energía creativa, mal distribuida, se volviera destructiva, generando vasijas rotas que ya no podían contener la luz divina. Hay incluso una versión menos esotérica,
más terrenal, que sostiene que las Qulai-Fot no son otra cosa que manifestaciones de energía mal utilizada. Así, cuando un principio espiritual se desnaturaliza, se pervierte, se desborda, se aleja de su propósito original, puede manifestarse en nuestro mundo como desastres naturales, conflictos, accidentes. Algunos interpretan incluso que las peleas territoriales entre entidades demoníacas o fuerzas espirituales podrían causar fenómenos como huracanes, incendios o catástrofes inexplicables, como si nuestro mundo fuera una especie de tablero donde las tensiones del otro plano se filtran y se expresan. Lo que resulta inquietante, pero también profundamente revelador, es que estas enseñanzas no solo hablan del mal como un enemigo a destruir, sino como un desequilibrio que necesita ser comprendido, sanado y transmutado. Y en el corazón de esa enseñanza está la idea de que incluso las sombras más densas provienen, de alguna manera, de la misma fuente de donde proviene la luz. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.